La crisis no comenzó con una explosión, ni con el sonido de sirenas en las calles, sino con un silencio digital, un parpadeo imperceptible en las pantallas que durante décadas habíamos adorado como si fueran los ojos del destino. Las bolsas del mundo, siempre agitadas como el latido frenético de un corazón artificial, amanecieron quietas, suspendidas en un extraño estado de coma financiero. No hubo caída inmediata ni subida repentina. Hubo algo mucho más aterrador: la detención del flujo mismo del dinero. Las personas no lo entendieron al principio. Intentaron comprar café, pagar el transporte, retirar efectivo, pero todas las operaciones reflejaban el mismo mensaje: transacción rechazada. No era una falla del banco, no era un ataque cibernético, era el momento en que el dinero, esa entidad invisible que había dirigido silenciosamente cada segundo de nuestras vidas, detuvo su pulso para mostrarnos que nunca nos perteneció. En cuestión de horas, las ciudades se convirtieron en espejos psíquicos del miedo humano. En lo profundo de cada individuo surgió una pregunta que jamás había sido pronunciada en voz alta: ¿qué es el dinero si ya no puedo usarlo? Fue en ese instante cuando millones comprendieron que no era una herramienta creada por nosotros, sino una fuerza que nos había creado a nosotros, moldeando nuestros deseos, nuestras relaciones, incluso nuestros sueños. La televisión transmitía rostros pálidos de expertos incapaces de explicar lo evidente. No había destrucción física. Los edificios seguían en pie, los alimentos seguían en los almacenes, los autos llenaban las autopistas. El colapso no era material, era espiritual. Las personas comenzaron a darse cuenta de que toda la estructura de su existencia dependía de una ficción compartida. El valor del dinero no estaba en los billetes, ni en el oro almacenado en bóvedas, ni siquiera en los números digitales que flotaban en servidores ocultos. Estaba en la creencia, en ese acto psíquico colectivo que llamamos confianza. Bastó que esa confianza vacilara apenas un instante para que el mundo entero se asomara al borde de un abismo ontológico. Algunas personas se atrincheraron en sus casas, pensando que el caos sería inmediato, pero el caos más peligroso no comenzó en las calles, sino en la mente, porque cuando el dinero dejó de moverse, el tiempo dejó de tener dirección. Si nada podía comprarse, si nada podía pagarse, ¿qué sentido tenía ir al trabajo, obedecer órdenes, respetar jerarquías? El poder se había revelado en su forma más cruda. No era el dinero lo que daba valor a las cosas, era la capacidad de controlar la fe de la humanidad en un símbolo. Los gobiernos intentaron tranquilizar a la población con discursos, pero las palabras sonaban huecas, desprovistas de autoridad, como el eco de un ritual cuya deidad había muerto. Los bancos, que durante siglos habían sido los templos del mundo moderno, se vieron de repente como edificios inútiles, guardianes de un Dios que ya no respondía a sus sacerdotes. No hubo protestas inmediatas ni robos masivos. Hubo algo mucho más inquietante. La gente se quedó quieta, mirando sus tarjetas, sus pantallas, sus manos, y comenzó a sentir una presencia invisible, como si el dinero hubiera sido siempre un ser vivo, que habitaba en todos nosotros, alimentándose de nuestra obediencia, de nuestra ansiedad, de nuestra necesidad de pertenecer a algo. Uno a uno, los individuos comenzaron a recordar decisiones pasadas: el préstamo universitario que nunca terminó de pagar, la hipoteca que lo mantenía encadenado a una casa que no sentía como hogar, la tarjeta de crédito que le enseñó a confundir deseo con libertad. Algunos lloraban, otros reían nerviosamente, y otros simplemente miraban el horizonte como si hubieran despertado de un sueño colectivo que llevaba milenios repitiéndose. Fue entonces cuando comprendimos la verdad más perturbadora que nadie estaba preparado para aceptar. El dinero no es un objeto, ni un número, ni siquiera una creación humana. Es un lenguaje de poder, una estructura psíquica, que se alojó en nuestra mente desde el principio de la civilización, enseñándonos a medir nuestro valor, no por lo que somos, sino por lo que debemos. Y en el momento en que esa estructura titiló, el mundo entero se enfrentó a un espejo espiritual que reveló la verdadera naturaleza de nuestra existencia. Nunca fuimos dueños del dinero, fuimos sus devotos, sus soldados, sus siervos. No estábamos viviendo una crisis económica, estábamos presenciando el juicio final de la conciencia humana frente al Dios invisible que había gobernado nuestra historia. Y mientras las primeras noticias anunciaban que los bancos centrales se preparaban para reiniciar el sistema, millones de almas sintieron, por primera vez, el nacimiento de un pensamiento prohibido. Y si el verdadero colapso no es el del dinero, sino el de la mentira que lo sostiene. El dinero no nació en un mercado, ni en una transacción entre comerciantes. Su origen no está en el intercambio de bienes, sino en un acto mucho más profundo,
casi sagrado la deuda espiritual, antes de que el hombre acuñara una moneda, o escribiera el primer número sobre una tablilla. Ya existía la noción de que el ser humano debía algo a una fuerza superior, en las antiguas ciudades de Sumeria, mucho antes de que existieran los imperios y los ejércitos. El centro de la vida no era el palacio del rey ni la plaza del pueblo, era el templo. Allí, los sacerdotes no actuaban como guías espirituales, sino como administradores del mundo invisible. Ellos observaban los ciclos del sol, las estrellas, las inundaciones del río, las cosechas, y proclamaban que todo en la existencia tenía un precio, un tributo, un sacrificio. La primera deuda no fue con otro ser humano, sino con los dioses. La gente no pagaba por un producto, pagaba para no ser castigada por fuerzas que creía eternas e invisibles. Ese fue el descubrimiento fundamental, que el miedo humano podía convertirse en una forma de contabilidad. Los sacrificios de animales, los granos dejados sobre un altar, las ofrendas de incienso no eran meros gestos de fe, eran el nacimiento del crédito. No se trataba de entregar algo porque sí, sino porque el hombre estaba convencido de que debía devolver a los dioses lo que había recibido: lluvia, fertilidad, protección. Esa deuda original, la deuda de existir, dio forma a la estructura mental que miles de años después se convertiría en el sistema financiero mundial. Los primeros sacerdotes templarios no necesitaban espadas para gobernar, les bastaba con controlar el registro de los sacrificios. Si alguien no ofrecía lo que debía, se decía que había roto el equilibrio cósmico, que el desequilibrio espiritual amenazaba a toda la comunidad. Así nació la culpa como herramienta de dominación, mucho antes que el interés o los impuestos. En las tablillas de arcilla del templo de Uruk no se registraban compras ni ventas, sino promesas. El campesino prometía entregar parte de su cosecha, el artesano, parte de su producción, el comerciante, parte de sus caravanas. Todo estaba inscrito en el libro de los dioses, pero aquí estaba el truco. El templo se convirtió en el único intermediario entre los hombres y lo divino, y en ese acto invisible, el poder espiritual se transformó en poder económico. Lo que comenzó como un sacrificio se convirtió en obligación, lo que era una ofrenda se convirtió en deuda, y lo que era un acto de fe se convirtió en un sistema contable. El templo no solo acumulaba riquezas, acumulaba obediencia. Así nació el dinero, no como un instrumento de intercambio, sino como un símbolo de sometimiento psicológico. Las primeras monedas no fueron de metal, fueron registros, tablillas con nombres, fechas y cantidades adeudadas. Eran recibos de salvación, comprobantes de obediencia. El ser humano comenzó a ser medido, no por su fuerza ni su valentía, sino por su capacidad de pagar. Y en ese instante, algo más profundo se activó en la mente colectiva. El miedo a deber se convirtió en el motor de la existencia. No se vivía para crear o amar, sino para cumplir. El hombre antiguo no temía la pobreza material, temía la ruina espiritual, a ser expulsado del orden divino. El templo hizo del alma un activo, del pecado una deuda, del perdón un préstamo. El dinero no nació para facilitar la vida, sino para gobernarla desde adentro, desde lo invisible, desde el miedo que susurra: debes algo, y nunca será suficiente. Fue este modelo espiritual, no económico, el que se extendió por todas las civilizaciones del mundo antiguo: Egipto, Babilonia, Asiria. En cada uno, los templos eran los bancos, los sacerdotes eran los contadores del destino, mientras los escribas registraban los tributos. La humanidad daba su consentimiento inconsciente al mayor contrato que jamás firmaría, el contrato que convierte el derecho a existir en un acto de deuda perpetua. El dinero surgió como una promesa para reparar un desequilibrio espiritual, pero esa promesa se convirtió en una cadena invisible que aún hoy arrastramos, porque el dinero no es lo que poseemos, es lo que debemos. No se trata de lo que compramos, sino de lo que entregamos. Y la verdad más inquietante es esta: el dinero no nació para representar valor, sino para recordarnos que somos deudores desde el primer aliento. El imperio no conquistaba territorios con espadas, los conquistaba con deudas. Cada guerra no comenzaba cuando el primer soldado cruzaba la frontera, sino cuando los gobernantes desbloqueaban el mecanismo que realmente decidía el resultado, la creación del dinero que financiaría esa guerra. En el origen de los grandes imperios, el dinero dejó de ser un símbolo de intercambio para convertirse en un dispositivo de control psíquico colectivo. No se trataba solo de pagar soldados o fabricar armas, se trataba de implantar en la mente de la población la idea de que la supervivencia de la nación dependía de su capacidad de endeudarse. El enemigo no estaba al otro lado del campo de batalla,
sino dentro de la mente de cada individuo, el miedo a perderlo todo, a no pertenecer, a quedar excluido del proyecto imperial. Así nació la economía de guerra como sistema emocional. El pueblo no luchaba por convicción, luchaba por obligación. El dinero, impreso por el Estado, se convirtió en una señal mental de urgencia, un llamado al sacrificio no de sangre, sino de futuro. Las primeras civilizaciones descubrieron que un imperio no se expande por la fuerza física de sus ejércitos, sino por la capacidad de sus élites de controlar el flujo del dinero y convertirlo en mandato psicológico. Un gobernante no necesitaba convencer a su pueblo de invadir otra tierra, solo necesitaba declararla una amenaza para su riqueza. En ese instante, el dinero se transformaba en una herramienta emocional. Las personas ya no trabajaban para vivir, sino para financiar su seguridad artificial. Los imperios entendieron que el miedo colectivo era más rentable que la obediencia voluntaria. Cada moneda impresa, cada impuesto decretado, no era simplemente una medida económica, era la forma más pura de propaganda, una señal que decía estás en peligro, y tu única salida es entregar más de ti. El uso del dinero como arma psicológica alcanzó su forma más sofisticada cuando los imperios comenzaron a manipular el valor de la moneda, no para reflejar la riqueza del Estado, sino para manipular la mente de sus habitantes. Cuando un imperio necesitaba expandirse, aumentaba la emisión monetaria para dar la sensación de prosperidad, generando confianza artificial para sostener la maquinaria bélica. Cuando necesitaba disciplinar a su pueblo, retiraba dinero de circulación, para provocar escasez y miedo. En ambos casos, el objetivo no era económico, era espiritual. La población comenzaba a asociar su bienestar no con su esfuerzo ni con su libertad, sino con la voluntad invisible del imperio. La moneda se convirtió en un termómetro del alma colectiva. Cuando el Estado lo deseaba, la esperanza subía. Cuando lo necesitaba, la esperanza colapsaba. Mucho antes que los bancos modernos, los imperios descubrieron la fórmula definitiva de control: hacer que el pueblo sintiera que el dinero no era una creación del hombre, sino una fuerza natural incontrolable. En ese estado psicológico, la gente no cuestionaba el sistema monetario, lo veneraba, no preguntaba por qué debía pagar impuestos para financiar guerras que no eligió, simplemente lo hacía porque creía que su vida entera dependía de esa entrega. El dinero dejó de representar el valor de las cosas para representar el valor de la sumisión. Ya no era oro lo que circulaba, era obediencia. Y el imperio no necesitaba cadenas físicas para dominar, porque había instalado cadenas invisibles en la imaginación del pueblo. Fue así como nació la forma más peligrosa del poder, la monetarización del miedo. Los imperios que entendieron esta verdad no necesitaban dioses para gobernar, porque habían descubierto un nuevo templo, la mente humana. Cada moneda era una oración silenciosa, cada impuesto, una confesión de culpa, cada deuda, un recordatorio de inferioridad. El dinero se convirtió en un campo de batalla espiritual, donde el individuo ya no luchaba contra otros hombres, sino contra su propio deseo de sentirse seguro. Y quien controla la sensación de seguridad, controla el alma. Las primeras élites financieras no surgieron como hábiles mercaderes, ni como brillantes emprendedores, sino como estrategas del miedo, ingenieros de la percepción humana. Ellos no producían bienes, ni cultivaban alimentos, producían algo mucho más poderoso y silencioso: la sensación de escasez. Comprendieron que el dinero no vale por lo que representa, sino por lo que provoca en la mente colectiva. Así, en los albores de las civilizaciones imperiales, comenzó a gestarse un nuevo tipo de poder, el poder de fabricar la angustia que conduce a la obediencia. Mientras reinos completos se enfocaban en conquistar tierras, estas élites aprendieron a conquistar emociones. Descubrieron que no necesitaban imponer cadenas físicas, bastaba con controlar la ilusión de que el mundo podía quedarse sin pan, sin agua o sin estabilidad. La verdadera riqueza no estaba en lo que se poseía, sino en la capacidad de decidir cuándo algo sería abundante o escaso. Ese fue el nacimiento del dinero como arma de ingeniería social. Estos nuevos arquitectos del poder comprendieron que el miedo al despojo es más efectivo que el despojo mismo. No necesitaban arrebatar el trigo de los graneros, bastaba con anunciar que el invierno sería duro. No necesitaban cerrar los mercados, bastaba con insinuar que una guerra estaba por estallar, porque el dinero no circula cuando hay confianza, circula cuando hay ansiedad. El pueblo, preso del temor, corría hacia ellos para resguardar sus bienes, entregar sus tierras, o aceptar préstamos que hipotecaban su futuro. Fue así como se originó la deuda como instrumento de dominación voluntaria. El pueblo entregaba sus recursos, no por obligación directa,
sino por su propia desesperación. El control psicológico se convirtió en un negocio, el negocio de alimentar la incertidumbre para vender seguridad. En ese nuevo orden, el valor del dinero dejó de estar vinculado a la producción real, y se conectó directamente con el pulso emocional del pueblo. Las élites descubrieron que podían incrementar su poder, simplemente manipulando la percepción de valor. Si querían expandirse, anunciaban prosperidad y liberaban crédito. Si querían consolidar dominio, provocaban crisis y restringían la moneda. Se convirtió en un juego mental. Cada anuncio, cada discurso, cada símbolo impreso en una moneda, era un mensaje para la psique colectiva. Los ciudadanos comenzaron a comportarse, no según su lógica, sino según el pánico inducido. La riqueza ya no se obtenía creando, sino controlando la narrativa del miedo. Estas élites no gobernaban desde tronos visibles, sino desde la sombra del sistema emocional. No necesitaban ser reyes ni generales, eran algo más poderoso. Los administradores de la esperanza y el pánico crearon el concepto de reserva de valor, no para proteger la riqueza de la gente, sino para proteger su monopolio sobre la confianza. Introdujeron la idea de que el tiempo puede almacenarse, que el futuro puede comprarse, y que el dinero es el puente entre el presente angustiante y el mañana prometido. Fue el golpe psicológico definitivo. El ser humano comenzó a creer que su libertad futura dependía de acumular símbolos controlados por otros, y así, la élite financiera no se consolidó a través del comercio, sino a través de la manipulación de la mente humana. Pero lo más inquietante ocurrió cuando estas élites descubrieron que podían provocar crisis, no como consecuencia de eventos externos, sino como herramientas deliberadas de reconfiguración social. Una crisis era una purga del sistema, un ritual de renovación del miedo colectivo que permitía redefinir jerarquías, absorber bienes reales y reforzar la dependencia del pueblo hacia el dinero. Cada crisis destruía el ahorro del ciudadano común, pero fortalecía al emisor del dinero. Cada colapso no era un accidente histórico, era una estrategia de concentración espiritual. Las personas no solo perdían su patrimonio, perdían su fe interior, su sentido de autonomía, su capacidad de imaginar un mundo sin intermediarios financieros. El dinero se había convertido en la nueva divinidad invisible, y las élites que lo controlaban eran sus profetas oscuros. Desde ese instante, el mundo no volvería a girar en torno a la producción, sino en torno a la deuda, al miedo y a la obediencia monetaria. Las civilizaciones antiguas ya conocían las catástrofes naturales, las sequías, las plagas, pero lo que estaba a punto de ocurrir no se parecía a nada de eso. Fue la primera vez que el hombre experimentó una calamidad que no provenía del cielo ni de la tierra, sino de la mente humana. No fue una crisis causada por la falta real de recursos, sino por la manipulación premeditada del símbolo que gobernaba el destino de todos, el dinero. Cuando los líderes de las élites comprendieron que la escasez no era un fenómeno, sino una percepción, decidieron probar el arma definitiva, detener voluntariamente el flujo del dinero, para observar cómo una sociedad entera implosionaba desde adentro, sin necesidad de espadas ni invasiones, y el resultado fue devastador. Todo comenzó con un decreto silencioso. Los préstamos se suspendieron, las monedas se retiraron, los depósitos quedaron inaccesibles, los mercados, antes llenos de actividad, se detuvieron de golpe, no porque no hubiera productos, sino porque los productores dejaron de aceptar el dinero circulante, temiendo que pronto perdería su valor. Lo que antes era abundante, se convirtió en imposible de adquirir, no por carencia física, sino porque la mente colectiva había perdido la confianza. Fue la primera gran revelación. El verdadero valor del dinero no está en la materia, ni en el trabajo, ni siquiera en el Estado, está en la fe invisible del pueblo, y esa fe había sido quebrada deliberadamente. Las élites observaron cómo el pánico se extendía como un virus espiritual. Familias enteras luchaban por conservar lo que ya poseían, no de enemigos externos, sino de vecinos que, empujados por la ansiedad, se convertían en adversarios sin haber intercambiado una sola palabra. Lo más inquietante no fue la caída de los precios, sino la caída del sentido de realidad. Las personas comenzaron a creer que todo lo que daban por sentado, la seguridad alimentaria, la propiedad de sus tierras, el mañana de sus hijos, dependía de algo tan impredecible como el valor de un símbolo. Y ahí se produjo el quiebre psicológico. La sociedad dejó de vivir en el presente, y empezó a vivir en el miedo al futuro. El tiempo se fracturó. El hombre dejó de sembrar con esperanza, y comenzó a sembrar con desesperación. Dejó de trabajar por progreso, y trabajó por supervivencia. La crisis había logrado su propósito,
no destruir la economía, sino destruir la tranquilidad interior del individuo. Fue entonces cuando las élites reaparecieron, no como responsables del caos, sino como salvadores, abrieron nuevamente el flujo del dinero, pero esta vez, bajo nuevas reglas, tasas más altas, tributos más estrictos, confiscación de tierras como garantía, y el pueblo, agotado por el pánico, aceptó todo sin resistencia. La crisis había funcionado como un ritual de purificación, un mecanismo para eliminar la resistencia espiritual del pueblo y convertir la deuda en un estado permanente del alma. No se trataba de restablecer el orden, sino de establecer uno nuevo, donde cada individuo interiorizara una verdad devastadora. Su dignidad no provenía de su humanidad, sino de su solvencia. La primera crisis fabricada no solo quebró la economía, quebró la psique colectiva. La población aprendió a ver el dinero no como una herramienta, sino como el único puente entre la vida y la destrucción, y este miedo ancestral, transmitido de generación en generación, se convirtió en el fundamento del mundo moderno. Lo que comenzó como un experimento de control, terminó siendo el modelo base de todos los sistemas financieros futuros: fabricar caos para vender estabilidad, destruir confianza para imponer obediencia. Desde ese momento, las élites comprendieron que el dinero no era simplemente poder, era poder sobre el alma, y como todo dios oscuro, exigía sacrificios constantes, no de sangre sino de futuro. Las antiguas conquistas estaban manchadas de sangre, marchas interminables de soldados, territorios incendiados y reyes derrocados, pero todo eso resultaba costoso, impredecible y terriblemente ineficiente. Fue entonces cuando las élites descubrieron algo mucho más poderoso que 10.000 ejércitos: el crédito. La espada podía tomar una ciudad, pero el crédito podía tomar generaciones enteras sin disparar una flecha. Y con este descubrimiento nació el primer imperio invisible de la historia, un imperio que no se expandía por la fuerza del hierro, sino por la circulación de promesas, contratos y deudas impagables. La guerra física se transformó en guerra psicológica. El enemigo dejó de ser un ejército extranjero y se convirtió en el ciudadano común, atrapado en una red de obligaciones que él mismo aceptaba voluntariamente, porque creía que lo hacía por su seguridad, su progreso o su salvación. Las élites financieras comprendieron que un pueblo endeudado no necesita ser conquistado, se conquista a sí mismo cada día, al despertar con la carga de deber más de lo que tiene, de necesitar más de lo que puede producir, de creer que su existencia entera depende de seguir un camino que nunca lo liberará. En lugar de espadas, utilizaron tratados; en lugar de invasiones, ofrecieron préstamos; prometían riqueza, pero entregaban cadenas. Los gobernantes, seducidos por la ilusión de crecimiento instantáneo, aceptaban créditos para expandir sus ciudades, construir carreteras, financiar guerras, estabilizar su poder, pero cada moneda recibida era un anzuelo, y cada cláusula oculta era una soga alrededor del cuello del Estado. Así nació la forma de dominación más profunda que la humanidad jamás conoció: la deuda pública, diseñada no para ser pagada, sino para perpetuar el sometimiento nacional. En este nuevo orden, el imperio ya no necesitaba ocupar físicamente un país para controlarlo, bastaba con controlar su moneda. Si querían doblegar a una nación, provocaban inflación. Si necesitaban domesticarla, restringían el crédito. Si querían que se arrodillara, congelaban sus reservas. Lo que antiguamente se lograba con espadas y catapultas, ahora se conseguía con tasas de interés. El enemigo ya no se veía en los campos de batalla, sino en las oficinas contables. Las fronteras ya no estaban delineadas por muros, sino por sistemas financieros interconectados, y la población, atrapada entre la promesa y el miedo, comenzó a construir su propia prisión mental, convencida de que la prosperidad dependía de permanecer dentro del sistema que la esclavizaba. El crédito convirtió al tiempo en propiedad de las élites, porque quien controla la deuda, controla el futuro, y quien controla el futuro controla las decisiones del presente. Los ciudadanos comenzaron a trabajar, no para ellos, sino para pagar por adelantado los años que aún no habían vivido. Cada hijo nacía con una deuda heredada, cada madre trabajaba para pagar intereses, cada padre sacrificaba su vida para cumplir promesas que jamás se cumplirían. La esclavitud antigua encadenaba el cuerpo. La esclavitud del crédito encadenaba la mente, el deseo, la visión del mañana. La espada podía matar a un hombre, pero el crédito podía matar su esperanza. El imperio del crédito fue la primera estructura política que dominó al mundo sin necesidad de presencia militar. No necesitaba conquistar territorios, conquistaba corazones. No imponía leyes,
imponía tasas, no castigaba con látigos, sino con fluctuaciones de mercado, y las élites sabían que, mientras el pueblo temiera perder el dinero más de lo que temía perder su libertad, el control absoluto estaba asegurado. Había nacido un nuevo tipo de dominación, no visible, no declarada, no física, sino espiritual, un imperio silencioso, donde los esclavos no se rebelaban porque jamás se consideraron esclavos, sino deudores honorable y eternamente agradecidos por la oportunidad de servir a aquello que los estaba aniquilando, la promesa de un futuro que siempre estaría hipotecado. Hubo un instante en la historia, que pasó desapercibido para la mayoría. Un momento silencioso, en el que el dinero dejó de representar algo tangible, y se transformó en una ecuación imposible, en una promesa matemática que jamás podría cumplirse. Antes de ese instante, el dinero era símbolo del valor, representaba grano almacenado, ganado, tierra o metal precioso, pero los arquitectos del sistema comprendieron que la verdadera dominación no consistía en controlar los bienes materiales, sino en controlar la idea misma de valor. Fue entonces cuando se abandonó la conexión entre el dinero y la riqueza real para introducir un principio más oscuro y más rentable, el dinero como deuda, no como propiedad. Ya no se creaba dinero cuando se generaba riqueza, se creaba dinero cuando alguien se endeudaba. Cada nueva moneda no era un reflejo de trabajo humano, sino el registro contable de un futuro ya entregado. Este cambio fue el nacimiento del dinero moderno como instrumento de esclavitud no contractual, sino ontológica. Con este nuevo modelo, por cada unidad de dinero creada, nacía simultáneamente una deuda mayor que esa unidad. En otras palabras, el sistema financiero quedó matemáticamente diseñado para que la deuda fuese eternamente superior al dinero circulante. Desde ese instante, se instauró una verdad escalofriante: el dinero que usamos no nos pertenece realmente, pertenece al acreedor que lo emitió, y que espera su retorno con interés. Cada moneda que circula lleva adherida una deuda oculta que alguien debe pagar con tiempo, esfuerzo y vida. Ya no se trataba de trabajar para obtener dinero, sino de trabajar para cerrar una brecha que jamás puede cerrarse, porque el sistema fue diseñado para que la deuda global siempre crezca más rápido que el dinero que existe para pagarla. Este modelo no fue un error, ni un accidente de política monetaria. Fue una declaración de guerra espiritual contra la humanidad. Los ciudadanos comenzaron a vivir dentro de lo que podríamos llamar una tormenta de números infinita, donde cada préstamo es una cuerda que se multiplica, donde cada pago no reduce la deuda total, sino que alimenta la maquinaria de emisión. Los bancos no necesitaban imprimir billetes, creaban dinero digitando números en una pantalla, y ese número se convertía en obligación, en tributo, en sacrificio del futuro. Cada hipoteca, cada tarjeta de crédito, cada préstamo estudiantil, no era un contrato financiero, sino una renuncia al derecho de vivir sin miedo. La población entera, sin darse cuenta, dejó de poseer dinero, y comenzó a alquilarlo, como quien alquila el aire que respira. El impacto psicológico fue devastador y silencioso. La humanidad comenzó a sentirse permanentemente insuficiente. No importaba cuánto trabajara, cuánto ahorrara o cuánto produjera, siempre parecía estar detrás, siempre debía más de lo que tenía, siempre sentía que el dinero se esfumaba antes de tocar sus manos. Este no era un signo de mala gestión personal, sino el efecto directo de un sistema construido para producir escasez y ansiedad constantes. La escasez ya no era real, era programada, y lo más inquietante es que la población se adaptó, se acostumbró a vivir en deuda, como quien se acostumbra al clima, como si la deuda formara parte de la naturaleza humana. Así comenzó la era del dinero infinito, y del ser humano finito. La élite financiera observó con satisfacción cómo el nuevo dinero, desprovisto de valor físico, se adhería a la psique, como un parásito invisible. Al eliminar cualquier respaldo real, el dinero se convirtió en un símbolo puro de control psicológico, una promesa que puede expandirse indefinidamente, siempre y cuando la población continúe creyendo en ese símbolo y aceptando la deuda asociada a él. Había nacido la prisión perfecta, una donde no hay rejas ni guardias, porque el encarcelado lleva su celda dentro de su mente, y mientras la deuda crecía como una sombra que cubre generaciones, la humanidad se aferraba a la ilusión de libertad que el dinero le ofrecía, sin darse cuenta de que cada moneda que entraba en sus manos era un recordatorio de que ya no era dueña de su vida, sino custodio temporal de una deuda eterna que nunca dejaría de multiplicarse. El cambio más profundo de la historia no ocurrió en las monedas ni en los bancos, sino en la mente del ser humano. Fue el instante en que dejó de verse a sí mismo como un ser espiritual,
creativo y libre, para asumir inconscientemente una nueva identidad, la de activo financiero, una unidad de producción capaz de generar ingresos para alimentar la maquinaria de la deuda. No fue forzado por leyes visibles ni ejércitos violentos. Ocurrió mediante una transformación silenciosa de la percepción colectiva. El sistema financiero entendió que el recurso más valioso no era el oro ni el petróleo, sino la energía vital del individuo, su tiempo, su atención, sus emociones y su capacidad de endeudarse. A partir de ese momento, la existencia humana fue traducida en ecuaciones, porcentajes y estadísticas. Ya no se hablaba del valor de la vida, sino del valor del capital humano. No se hablaba de vocación, sino de empleabilidad. No se hablaba de propósito, sino de productividad. La trampa fue perfecta. El individuo comenzó a creer que su dignidad no provenía de su conciencia, sino de su capacidad de generar ingresos. Cada persona fue reducida a un perfil financiero. Si tenía estudios, era un activo rentable. Si no los tenía, era un pasivo. Si compraba una casa, se convertía en inversionista. Si no podía hacerlo, se convertía en riesgo crediticio. La identidad espiritual fue reemplazada por la identidad crediticia. El yo dejó de definirse por lo que es, y pasó a definirse por lo que debe. En ese nuevo paradigma, el compromiso del individuo ya no era con su alma, su familia o su comunidad, sino con los acreedores invisibles que determinaban su destino desde algoritmos matemáticos. Había nacido una nueva religión sin dioses y sin templos físicos, la religión de la puntuación crediticia. El gran logro de esta transformación fue lograr que el propio ser humano se convirtiera en vigilante de sí mismo. Ya no necesitaba cadenas para permanecer sometido. Él mismo se imponía disciplina para mantener su reputación financiera, sacrificando su salud, su tiempo y sus sueños para pagar deudas que nunca había elegido realmente. Cada mañana, al despertarse, no se preguntaba quién era ni para qué existía, se preguntaba cuánto debía, cuánto faltaba para el próximo pago, cuántas horas más debía entregar de su vida, para sostener una cifra abstracta que jamás se detendría. El dinero había logrado ocupar el lugar de la moral, determinando lo que era correcto o incorrecto, no en base al bien o al mal, sino en base al rendimiento económico. La espiritualidad fue desplazada por la rentabilidad, la ética, por la eficiencia, el sentido de la existencia, por el índice de solvencia. Lo más perturbador fue que este proceso no solo afectó a individuos, sino a sociedades enteras. Las naciones dejaron de ser comunidades con historia y destino, y se convirtieron en carteras de inversión evaluadas por calificadoras de riesgo. Si un país quería sobrevivir, no necesitaba educar a su población ni sanar a sus enfermos, necesitaba garantizar el pago de su deuda externa. Los hospitales, las escuelas, los recursos naturales, todo podía ser hipotecado, vendido o privatizado en nombre de la estabilidad financiera. La soberanía dejó de medirse en territorio, y se midió en confianza de los mercados. El alma colectiva fue sometida a la lógica del acreedor. Ya no era somos un pueblo, sino somos un portafolio de activos. De esta manera, el dinero logró su mayor conquista: colonizar la identidad del ser humano. No necesitó cadenas ni dictadores, utilizó símbolos, convenció al individuo de que el éxito no consiste en ser libre, sino en ser solvente. Y así, en el silencio mental de cada ciudadano, se selló el pacto más oscuro de nuestra historia. El yo espiritual se arrodilló ante el yo financiero. El ser humano dejó de preguntarse qué quería hacer con su vida, y empezó a preguntarse qué podía pagar con ella. La dominación económica del ser humano no habría sido suficiente si su mente hubiera permanecido libre. Las élites comprendieron que, para que el sistema financiero se perpetuara sin resistencia, el dinero debía infiltrarse no solo en la vida material, sino en los rincones más profundos de la psique humana, las emociones. Ya no bastaba con que el individuo trabajara para pagar su deuda. Era necesario que sintiera que su valor personal dependía de su relación con el dinero. Así comenzó la era de la ingeniería emocional, un proceso silencioso mediante el cual la ansiedad, la culpa y la euforia momentánea se convirtieron en las nuevas cadenas invisibles que atan al ser humano a la máquina financiera. La ansiedad fue el primer algoritmo de control. Cada notificación de saldo, cada factura pendiente, cada fecha límite de pago, actúa como un disparo de estrés que coloniza la mente y activa el instinto de supervivencia. El individuo deja de pensar con claridad. Su mente se reduce a un solo imperativo: conseguir dinero inmediatamente para apagar el fuego psicológico del miedo. Este miedo no está en el mundo real, está dentro del cerebro,
activando los mismos circuitos neuronales que se disparan frente a una amenaza de muerte. De esta forma, el sistema financiero se introdujo en el sistema nervioso humano, conectándose con su biología más primitiva. No era necesario imponer disciplina desde afuera, el cuerpo mismo comenzaba a generar cortisol, obligando al individuo a correr, producir, someterse. La culpa fue la segunda arma emocional. El sistema inculcó la idea de que el dinero no es solo una herramienta, sino un reflejo moral. Estar endeudado se convirtió en símbolo de irresponsabilidad, de fracaso personal, de indignidad. Así, el individuo no solo sufría por la deuda material, sino por la sentencia espiritual que llevaba incrustada. No vales lo suficiente. Esta culpa lo empujaba a trabajar más, a aceptar condiciones injustas, a sacrificar su tiempo y su salud en nombre de recuperar un honor financiero que nunca llegaría. Lo más perverso de este mecanismo es que mientras más trabajaba, más crecía el sistema de deuda que lo esclavizaba. No era un ciclo de redención, sino de condena perpetua. La tercera arma, la más sofisticada, fue la dopamina. El dinero dejó de ser una herramienta de intercambio para convertirse en una fuente de placer instantáneo. La sociedad del consumo no nació para satisfacer necesidades reales, sino para crear estímulos constantes que liberen pequeñas dosis de satisfacción cerebral. Cada compra, cada clic, cada oferta, cada descuento por tiempo limitado, fue diseñado para activar el circuito de recompensa del cerebro. Así, el sistema financiero dejó de controlar solo el miedo y comenzó a controlar también el deseo. El individuo ya no trabaja solo para huir del dolor, sino para perseguir constantemente microdosis de placer que jamás lo saciarán. La trampa es perfecta. La ansiedad empuja a buscar alivio en el consumo genera deuda, la deuda produce culpa, la culpa regresa a la ansiedad, y el ciclo se repite con precisión mecánica. Este mecanismo emocional convirtió al individuo en una máquina de autoexplotación. Ya no necesita un supervisor ni un dictador. Lleva dentro de sí la voz del sistema, se despierta con ansiedad, trabaja movido por la culpa, se recompensa con dopamina, se arrepiente por el gasto, y vuelve a perseguir el dinero como si fuera su salvación espiritual. Y todo esto ocurre dentro de su mente, sin que nadie tenga que ordenárselo. Las élites han logrado lo impensable: transformar el alma humana en una fábrica biológica, programada para producir energía emocional en forma de deuda, rendimiento, consumo y desesperanza. El dinero ya no solo define lo que podemos comprar, define lo que sentimos desde que abrimos los ojos. Se ha convertido en el nuevo lenguaje de las emociones. Felicidad equivale a abundancia, tristeza equivale a pobreza, ansiedad equivale a deuda, y cuando un símbolo domina las emociones humanas, domina la voluntad. Lo más oscuro de todo es que este sistema no necesita demostrar su poder, vive dentro de nosotros, vestido de deseo y miedo, susurrándonos al oído que la libertad llegará cuando tengamos más dinero, mientras cada paso que damos hacia ese dinero nos aleja más de la libertad. El momento más crítico de la historia moderna no fue cuando desapareció el respaldo del oro, ni cuando las tasas de interés comenzaron a esclavizar naciones enteras. Fue cuando el dinero se digitalizó, cuando dejó de ser un objeto físico controlable por el individuo, ya fuese billete, moneda o lingote, y se convirtió en un flujo de datos alojado en servidores invisibles, propiedad de entidades inaccesibles. Este fue el comienzo de una nueva fase del dominio, la integración del sistema financiero con la tecnología de vigilancia, donde el ser humano ya no es económicamente dependiente, sino biológicamente integrado a una red que monitorea cada pulsación de su mente. El dinero dejó de ser medio de intercambio para convertirse en código, y ese código se convirtió en una extensión del poder que da forma a la conducta humana en tiempo real. Con el dinero digital, el sistema financiero adquirió una cualidad divina: omnisciencia. Cada compra, cada búsqueda en Internet, cada movimiento geográfico, cada interacción social se transformó en dato, y ese dato se añadió al perfil psicológico del individuo. Ya no era necesario adivinar sus deseos o sus miedos. El sistema podía verlos, medirlos, anticiparlos. Las entidades financieras y tecnológicas descubrieron que el dinero no era lo más valioso, sino el comportamiento humano que lo produce. Si podían predecir el comportamiento, podían controlarlo. Si podían controlarlo, podían dirigir la evolución social hacia un modelo donde la libertad desaparece, no como un golpe visible, sino como una variable estadística. La digitalización del dinero permitió implementar un sistema de obediencia automático. El sistema ya no necesita imponer multas ni sanciones judiciales, simplemente puede desactivar el acceso del individuo,
a sus propios fondos. En este nuevo modelo, el dinero no pertenece a quien lo gana, sino a quien lo autoriza. El ciudadano pierde su condición de propietario para convertirse en usuario temporal de créditos digitales que pueden ser congelados, limitados o rastreados con un clic, y el castigo ya no requiere juicio. Basta con que una autoridad financiera o algorítmica considere que un comportamiento es de riesgo para que el individuo sea bloqueado de la vida cotidiana. Sin dinero digital, uno no puede comprar comida, pagar alquiler, viajar ni acceder a servicios esenciales. En otras palabras, no puede existir. Pero este control no se impuso con violencia, se impuso con comodidad, se presentó como innovación, eficiencia, modernización. Las personas entregaron voluntariamente su privacidad, a cambio de rapidez en pagos, descuentos en aplicaciones, puntos de recompensa. Sin darse cuenta, accedieron a vivir dentro de una estructura en la que cada decisión tenía una consecuencia financiera inmediata. El dinero digital no solo rastrea lo que haces, sino lo que deseas, lo que temes, lo que podría hacerte dudar del sistema. Este es el verdadero propósito de su existencia, no facilitarte la vida, sino modelarla. Y no se detuvo allí. Con la llegada de la inteligencia artificial, el sistema financiero adquirió una nueva capacidad, la de corregirte en tiempo real. Si compras demasiado en una categoría, el sistema te analiza y te redirecciona. Si donas a una causa, el sistema calcula tu afiliación política y puede penalizarte o premiarte. Si hablas contra el orden establecido, tu acceso al crédito puede reducirse. De repente, el dinero se convirtió en un sistema nervioso artificial del planeta, un organismo omnipresente que detecta desviaciones y las corrige antes de que se conviertan en amenazas. El ser humano, que alguna vez creyó que el dinero era una herramienta para expandir su libertad, se convirtió en un nodo obediente, dentro de una red donde el valor de su existencia ya no es medido por su moral, ni por su espíritu, sino por su capacidad de rendir datos útiles al sistema. Cada gesto, cada pensamiento traducido en clic, cada emoción medida por patrones de consumo, se convierte en moneda. El hombre no es dueño de su vida, es usuario de su perfil financiero, y cuando el dinero se convierte en algoritmo, la libertad se convierte en ficción. El sistema financiero, al digitalizarlo todo, logró dominar el comportamiento, pero ese no era el objetivo final. El verdadero propósito era más profundo, más invasivo, más total: capturar el pensamiento, disciplinarlo y dirigirlo antes de que se manifieste en acción. Esto no es una especulación del futuro, es el presente disfrazado de innovación. La identidad ya no reside en la conciencia del individuo, sino en el perfil digital que el sistema ha construido de él. Un perfil que no se basa en quién cree que es, sino en quién el sistema necesita que sea. Tu nombre, tu rostro, tus huellas, tus iris, tus emociones medidas por cámaras inteligentes, tus impulsos detectados por inteligencias artificiales, todo es registrado, monetizado y evaluado, para determinar si tu mente es una amenaza o un recurso útil para el orden financiero global. La biometría no fue creada para protegerte, fue creada para poseerte. Cada sistema de identificación facial, cada lector de huellas, cada dispositivo que mide tu ritmo cardíaco y emociones en tiempo real, está conectando tu cuerpo a la economía algorítmica. Tú ya no entras a un banco, el banco entra a ti. Cada vez que miras una pantalla, que hablas frente a un micrófono, que pones tu dedo en un sensor, estás entregando fragmentos de tu alma digital a un sistema que te observa con una intención clara: no permitir que pienses fuera de los parámetros financieros establecidos, porque ahora el dinero no compra cosas, compra comportamientos, compra lealtad, compra la forma en que interpretas el mundo. El crédito social, presentado como un sistema para premiar al buen ciudadano, es en realidad el mecanismo definitivo de ingeniería mental. A través de él, el sistema financiero fusionado con la inteligencia artificial decide qué es virtud, y qué es delito, qué es éxito, y qué es subversión. No con leyes escritas, sino con reglas algorítmicas invisibles, que moldean tu conducta a través de recompensas y castigos instantáneos. Si obedeces, se te facilita el acceso a créditos, viajes, beneficios. Si dudas, si cuestionas, si piensas demasiado por tu cuenta, el sistema te reduce puntaje, bloquea tus transacciones, te convierte en un fantasma digital, sin acceso al mundo económico. No necesitas ser arrestado. Basta con que tu cartera digital sea apagada, para que desaparezcas como participante de la sociedad. El pensamiento libre se convierte así en una forma de pobreza.
El dinero digital y el crédito social fusionados crean una nueva moralidad algorítmica. Lo que el sistema financia es lo que el individuo considera correcto. El control ya no se ejerce desde afuera, se implanta en la estructura misma del yo. Cuando el acceso a la subsistencia depende de obedecer patrones financieros, el alma ya no puede rebelarse. Incluso las emociones serán consideradas activos o pasivos. La tristeza será diagnosticada como ineficiencia, la ira como riesgo de inestabilidad, el entusiasmo como potencial de consumo, y el sistema ajustará tus estímulos en tiempo real, para garantizar que tu mente permanezca alineada con sus objetivos. El individuo en este punto deja de existir como entidad soberana, se convierte en una interfaz entre su biología y el capital digital. El cuerpo es sensor, la mente, productor de datos, la identidad, un contrato condicionado. El dinero ya no es un objeto externo, es la arquitectura invisible que define lo que puedes pensar, sentir y llegar a ser. Cuando el capital se vincula directamente a la identidad digital, desaparece el derecho a la introspección. Ya no puedes dudar en silencio, porque incluso tu duda genera patrones detectables, y si el sistema financiero percibe que tu mente podría apartarse del sendero programado, bloqueará tu acceso a la vida material, para reentrenar tu psique mediante privación económica, hasta que vuelvas a obedecer. Este es el momento en el que la historia de la humanidad cambia de especie, no por evolución, sino por programación. El Homo sapiens dejó de ser un ser consciente para convertirse en Homo economicus digitalis, un organismo cuya existencia está definida por el capital que circula a través de él, y en ese instante, la última frontera de la libertad, el pensamiento, queda oficialmente hipotecada. El control del pensamiento no se impone solamente a través de la vigilancia o la restricción financiera. Para que el sistema domine completamente el alma humana, necesita moldear los deseos, fabricar aspiraciones y programar emocionalmente a la población, para que considere la esclavitud financiera no como un destino impuesto, sino como un estilo de vida deseable. Así nació la era del entretenimiento industrializado, una maquinaria psicológica diseñada no para divertir, sino para domesticar. Las películas, la música, las series, las redes sociales, los videojuegos, la publicidad, no son simples productos culturales, son herramientas de ingeniería mental utilizadas para entrenar al individuo a sentir placer al obedecer, y culpa al desconectarse del sistema económico que lo controla. El entretenimiento moderno no fue creado para ofrecer descanso, sino para colonizar la imaginación. Todo contenido, incluso el que parece inocente, lleva un mensaje implícito. Tu valor está determinado por tu nivel de consumo. Los héroes son millonarios. Los villanos son quienes desafían el sistema financiero. El éxito siempre está asociado al lujo, al crédito ilimitado, a la acumulación ostentosa. Así, la cultura deja de ser reflejo del alma colectiva y se convierte en un simulador aspiracional. No muestra al individuo lo que es, sino lo que debería desear. Cada imagen, cada melodía, cada historia actúa como un microimplante psíquico que inserta una ecuación simple en la mente del espectador. Más dinero es igual a más libertad, más reconocimiento, más amor, más existencia. Las redes sociales llevaron este condicionamiento a su máxima expresión. Lo que antes se difundía a través de pantallas controladas, ahora se infiltra directamente en la vida cotidiana. El individuo se convierte simultáneamente en receptor y emisor del modelo psicológico de dominación. Publica su éxito financiero, su viaje pagado a crédito, su auto que aún no termina de pagar, sus objetos de lujo adquiridos con deuda. Sin darse cuenta, se vuelve propagador del virus emocional que lo esclaviza. Los demás lo observan, sienten envidia, ansiedad, sensación de insuficiencia, y entran en el ciclo de la deuda para no quedarse atrás. La cultura del entretenimiento se convierte así en una fábrica de angustia colectiva, donde el dinero no es solo medio de supervivencia, sino medida de existencia social. Quien no consume, desaparece. La hiperconexión no une, fragmenta. Cada notificación es un recordatorio de que existe un mundo del que puedes ser excluido si no sigues el ritmo financiero que marca el sistema. Las tendencias no reflejan la creatividad humana, sino los intereses del capital digital. Lo que se vuelve viral no es lo que despierta conciencia, sino lo que genera consumo. El entretenimiento se ha convertido en la forma más sofisticada de vigilancia emocional. No te dice qué hacer mediante órdenes, sino mediante deseos inducidos. Ya no te controla desde afuera. Usa tus propios impulsos para encerrarte. Te hace creer que eres libre porque eliges qué reproducir,
cuando en realidad cada elección fue diseñada para llevarte al mismo lugar, la dependencia. Lo más escalofriante es que este proceso no requiere violencia ni coerción. El entretenimiento funciona como un ritual de adoración al dinero. Cada escena, cada canción, cada meme es una plegaria inconsciente dirigida al dios financiero. Se glorifica el éxito económico, se ridiculiza la pobreza, se romantiza la vida basada en deudas interminables, y el individuo, creyendo que está disfrutando, en realidad está siendo entrenado a sentir placer cuando entra dinero, a entrar en pánico cuando escasea, a asociar su identidad con la validación económica de los demás. Así, el entretenimiento moderno ha reemplazado al antiguo templo. No te ofrece salvación del alma, sino dopamina para mantenerla dormida. El resultado final es devastador. Una población que no puede imaginar un mundo fuera del sistema económico que la oprime. Una humanidad que ha confundido libertad con capacidad de consumo, tranquilidad con acceso al crédito, felicidad con dopamina digital. El entretenimiento no solo distrae, programa. No solo anestesia, condiciona. Es la herramienta más poderosa jamás creada para asegurar que incluso cuando el sistema cierre sus cadenas sobre el cuerpo, la mente ruegue por más. Nos enseñaron que el trabajo dignifica, que nos convierte en personas útiles, que nos da identidad, pero esa no fue la verdad original. El trabajo moderno no nació para liberar al ser humano, sino para someterlo. No fue concebido como una actividad creativa o espiritual, sino como un mecanismo de transferencia de energía vital hacia el sistema financiero. El ser humano ya no trabaja para vivir, vive para trabajar para el dinero, y esta es una verdad tan perturbadora, tan cuidadosamente escondida, que aceptar su existencia sacude los cimientos de nuestra realidad. No trabajamos para generar riqueza, trabajamos para sostener una deuda que jamás desaparecerá. Trabajamos no para alcanzar libertad, sino para perpetuar la esclavitud invisible del sistema monetario. El modelo actual de trabajo no paga realmente con dinero, sino con ilusión. Las personas reciben un salario, que jamás representa el fruto completo de su esfuerzo, sino una fracción cuidadosamente calculada para mantenerlas en un estado de supervivencia económica, lo suficientemente esperanzadas para no rebelarse, pero lo suficientemente endeudadas para no detenerse. El empleo moderno es una jaula espiritual diseñada para extraer la energía creativa del individuo, redirigirla hacia la máquina financiera, y luego devolverle migajas, para que continúe creyendo que algún día será libre. La verdad que nadie se atreve a pronunciar es que el sistema no necesita trabajadores libres ni realizados. Necesita cuerpos cansados, mentes fatigadas, y almas dependientes de una nómina. Aquí es donde se revela el secreto más perturbador del dinero. El verdadero producto no es el salario, eres tú. Cada hora de tu vida se convierte en mercancía. El tiempo, ese recurso sagrado que jamás regresa, es convertido en unidades de dinero digital que ni siquiera te pertenecen, porque en el momento en que lo recibes, ya está comprometido en deudas, impuestos, pagos automáticos. Es un circuito cerrado en el que el individuo se convierte en combustible, sacrificando su presente para comprar un futuro que nunca llega. El sistema no busca tu bienestar, busca tu continuidad como recurso renovable de energía emocional y productiva, para alimentar una deuda global sin fin. Esta es la verdad oculta, que el sistema financiero jamás permitió que se conociera. El dinero fue diseñado para capturar la fuerza laboral del ser humano y transformarla en deuda perpetua, no para recompensar su contribución. La estructura del trabajo asalariado surgió como una evolución sofisticada de las antiguas formas de esclavitud. Antes, el esclavo era encadenado físicamente. Ahora el trabajador es encadenado emocionalmente mediante el salario. Antes, el amo exigía obediencia mediante el látigo. Ahora el sistema exige rendimiento mediante el miedo a la pobreza. La esclavitud no desapareció, simplemente se digitalizó y se volvió voluntaria. Pero aquí yace la revelación, que sorprende incluso a quienes creen conocer la historia del dinero. El trabajo, tal como lo conocemos, no fue creado para producir riqueza, sino para sostener la ficción monetaria de que el dinero tiene valor real, porque si la gente dejara de trabajar, el dinero perdería su significado, no valdría nada. Su valor proviene del sacrificio humano. Cada billete, cada saldo bancario, cada activo financiero, no representa riqueza tangible, sino horas de vida, sueños sacrificados, esfuerzos acumulados que jamás se transforman en libertad. El dinero no vale por lo que puede comprar, vale porque alguien entregó una parte de su alma para obtenerlo. Por eso esta verdad ha sido ocultada.
Si el individuo descubre que su trabajo alimenta un sistema que nunca estuvo diseñado para liberarlo, sino para consumirlo, toda la estructura del poder se derrumbaría. Esa es la gran revelación que este documental expone. El dinero no es el objetivo del trabajo. El dinero es la excusa para seguir alimentando la máquina que controla tu mente, tu tiempo y tu destino. Nos enseñaron a creer que la educación era la llave de la libertad, la herramienta que nos permitiría alcanzar nuestros sueños y construir una vida digna, pero esa era solo la superficie. Detrás de los pupitres, las pizarras y los discursos sobre el futuro, se oculta uno de los mecanismos más poderosos del sistema financiero global. La educación no fue diseñada para enseñar a pensar, sino para enseñar a obedecer. No prepara ciudadanos libres, sino trabajadores endeudados. No forma mentes críticas, sino mentes programadas para participar activamente en la maquinaria del dinero sin cuestionarla. Desde la infancia, el ser humano es condicionado para aceptar que el éxito en la vida depende de su capacidad para encajar en un modelo económico predefinido y contribuir a la cadena de producción y consumo perpetuos. El aula se convirtió en la primera plataforma de entrenamiento emocional. Allí, el niño aprende a asociar su valor con calificaciones, que no evalúan su conciencia ni su inteligencia real, sino su capacidad de memorizar, repetir y seguir instrucciones. Desde temprana edad, se le enseña que el tiempo no le pertenece, que debe estar sentado durante horas, atendiendo órdenes, esperando permisos. Se le entrena para reprimir su espíritu creativo y adecuarse a una estructura jerárquica, donde la autoridad no se cuestiona, se obedece. Esa estructura es un reflejo exacto del modelo financiero. Pocos deciden, muchos cumplen, y lo más importante, se implanta la idea de que el conocimiento no es libertad, sino un requisito para conseguir empleo, es decir, para ingresar voluntariamente en el ciclo de deuda. La educación moderna no premia el pensamiento propio, lo castiga. Las preguntas profundas son etiquetadas como distracciones. La curiosidad es reemplazada por la ansiedad de obtener títulos y certificaciones. El objetivo no es iluminar la mente, sino formatearla. Así, la escuela se convierte en la antesala del sistema laboral, entrenando al estudiante para aceptar jornadas interminables, evaluaciones constantes, competencia permanente y, sobre todo, miedo al fracaso económico. Desde el primer día, se siembra una narrativa psicológica. Si no estudias, no conseguirás trabajo. Si no trabajas, no ganarás dinero. Y si no tienes dinero, no podrás vivir. De esta forma, el dinero se instala en el centro de la conciencia del individuo desde la niñez, convirtiéndose en la medida de su valor y la razón de todas sus decisiones futuras. Pero el golpe final llega con la educación superior. El sistema financiero ofrece créditos estudiantiles, no como un acto de ayuda, sino como el primer contrato de esclavitud del joven adulto. Antes de tener un empleo, ya tiene una deuda. Antes de producir, ya está obligado a pagar. Así, la educación no es el camino hacia la libertad, sino el corredor que conduce al individuo a la servidumbre financiera. Y una vez atado por la deuda, el joven no puede escoger su destino. Debe escoger el empleo que pague más rápido su prisión, no el que despierte su alma, sino el que alimente la máquina. Esta verdad ha sido ocultada deliberadamente, porque si el individuo descubre que la educación no es un sistema de conocimiento, sino un sistema de programación emocional, para perpetuar el dominio del dinero, romperá el hechizo, comprenderá que el verdadero conocimiento libera, mientras que la educación diseñada por el sistema esclaviza. El dinero solo puede mantener su poder si controla el origen del pensamiento. Por eso la educación se convirtió en su arma favorita. No destruye el cuerpo, destruye la capacidad de imaginar una vida fuera del dinero. La revelación que este capítulo expone es tan contundente como incómoda. La educación no nos enseñó cómo funciona el dinero, porque su propósito era que nunca lo descubriéramos. Ese es el secreto mejor guardado del sistema financiero. No es ignorancia casual, es ignorancia diseñada. El sistema no necesita seres humanos sanos, necesita seres humanos funcionales, dependientes y constantemente preocupados por su bienestar físico. Porque la salud, en el mundo moderno, no es un derecho, ni una bendición, es un mercado. El cuerpo se convirtió en el nuevo territorio de extracción económica, y cada órgano, cada síntoma, cada emoción, ha sido cuidadosamente monetizada, para garantizar que nadie pueda escapar de la maquinaria financiera del sufrimiento. La verdad que ha sido ocultada con más celo que cualquier otra es esta: la enfermedad es más rentable que la salud, y el sistema financiero depende de que el ser humano viva en un estado de deterioro controlado. El modelo actual no busca curar, busca administrar.
El objetivo no es eliminar la enfermedad, sino hacerla crónicamente tratable. Las élites comprendieron que un cuerpo enfermo es un cuerpo obediente, un cuerpo dispuesto a endeudarse para sobrevivir, un cuerpo que renuncia a su libertad a cambio de una pastilla, un seguro o una cita médica. Cada diagnóstico se transforma en un contrato económico, cada receta en un flujo de capital, cada tratamiento en una deuda. El hospital se convirtió en el nuevo templo del dinero, donde no se promete salvación del alma, sino prolongación del consumo. No importa si el paciente sana o no, lo que importa es que siga pagando. El sistema necesita que el individuo tema por su salud constantemente, por eso el miedo a enfermar se ha convertido en una herramienta de control psicológico, tan poderosa como el miedo a la pobreza. La publicidad médica no nos educa para prevenir, sino para consumir. Nos enseña a desconfiar de nuestro propio cuerpo, a creer que está defectuoso desde el nacimiento, que necesita productos, suplementos y tratamientos para funcionar. Se induce al individuo a vivir en un estado de vigilancia permanente, midiendo sus pasos, controlando sus pulsaciones, monitoreando su sueño, no como acto de autocuidado, sino como ritual de obediencia a la industria del bienestar, que transforma cada dato biométrico en una oportunidad de mercado. Lo más oscuro es que esta industria no se limita a lo físico. Ha colonizado la psique, el sufrimiento emocional, la tristeza, la ansiedad, el cansancio. Ya no son estados humanos normales, que requieren introspección, descanso o transformación espiritual. Ahora son diagnósticos que exigen medicación inmediata. El individuo ya no busca entender su mente, busca suprimirla químicamente, y cada tratamiento es financiado con pólizas, préstamos y dinero digital. De esta forma, la mente humana se ha convertido en el recurso más explotado del planeta. Sus miedos producen ingresos ilimitados. Aquí se revela el vínculo definitivo entre el dinero y el cuerpo. El ser humano no es visto como una persona que siente, sino como un activo biológico, que debe mantenerse vivo el mayor tiempo posible, no para disfrutar la vida, sino para seguir pagando. La vida no es celebrada, es contabilizada. La salud no es cultivada, es especulada. La enfermedad no es un fallo del sistema, es el corazón del sistema. Esta es una de las verdades más perturbadoras sobre el poder del dinero. El sistema no prospera a pesar del sufrimiento humano. Prospera gracias a él, porque el sufrimiento genera miedo, el miedo genera consumo, y el consumo genera deuda. Y mientras la población continúe creyendo que la solución a sus dolencias está fuera de sí misma, en manos de instituciones que venden alivio en cuotas, el dinero seguirá gobernando no solo sus decisiones, sino su cuerpo, su mente y su capacidad para despertar. Hubo un tiempo en que el ser humano podía mirar el amanecer, sin sentirse culpable por no estar produciendo, podía caminar sin prisa, descansar sin remordimiento, contemplar sin pensar en el mañana, pero ese tiempo ya no existe. Hoy, el reloj no marca las horas, marca la deuda. Cada segundo de la vida moderna ha sido convertido en mercancía, en unidad de productividad, en una pequeña fracción del sistema financiero global. El dinero ya no se limita a controlar lo que hacemos, controla cuándo lo hacemos, cuánto lo hacemos, y cómo nos sentimos mientras lo hacemos. En este siglo, el tiempo ha dejado de ser una dimensión de la existencia, y se ha convertido en una herramienta de extracción. El capital ya no explota al trabajador, explota su calendario. El sistema comprendió que el recurso más valioso no era el oro ni la energía, era la atención humana. Por eso, el dinero se fusionó con el tiempo. Cada notificación, cada recordatorio, cada alarma del celular es una orden silenciosa. Produce, responde, trabaja, no te detengas. Ya no existe el ocio ni el reposo verdadero, porque el tiempo libre también fue colonizado. Incluso el descanso es programado por la economía del rendimiento. Se descansa para rendir más, no para vivir mejor. Las vacaciones se pagan a crédito. El entretenimiento se mide en suscripciones. La desconexión se alquila por horas. La mente humana, programada para medirlo todo en términos de utilidad, ha perdido la noción de la pausa. En la sociedad moderna, detenerse equivale a perder dinero, y perder dinero equivale a desaparecer. Pero lo más perverso de este mecanismo no es la aceleración, sino la culpa. El sistema ha enseñado al individuo a sentir culpa cuando no produce. La quietud se percibe como fracaso, la lentitud como pecado económico, y esa culpa mantiene encendido el motor invisible del capitalismo espiritual, una humanidad que no necesita látigos, porque se castiga sola. Cada persona se convierte en su propio supervisor, vigilando su productividad, comparando su rendimiento con el de los demás,
esclavizándose a su propio reloj. Así, el tiempo, que alguna vez fue sagrado, se transformó en la prisión perfecta, un círculo sin salida, donde cada amanecer es un recordatorio de la deuda, que aún no se ha pagado. El sistema no roba el tiempo directamente, lo fragmenta, lo divide en tareas, metas, objetivos y métricas, lo administra en calendarios, en plataformas de productividad, en aplicaciones que prometen organización, pero que en realidad cuantifican la vida. Cada hora registrada, cada minuto optimizado, es un fragmento de energía espiritual entregado al Dios del rendimiento. La existencia se convierte en una cadena de obligaciones que nunca termina, y el descanso se vuelve un lujo que se compra, no un derecho que se vive. De esta manera, el dinero conquista no solo el espacio físico y emocional, sino el ritmo biológico del ser humano. Lo más inquietante de esta revelación es que el sistema no necesita robarte los días para dominarte. Basta con robarte la percepción del tiempo, cuando el individuo ya no puede distinguir entre vivir y trabajar, entre ser y producir, entre existir y rendir. El control es absoluto, porque el esclavo perfecto no es aquel que obedece órdenes, sino aquel que cree que su valor depende de nunca detenerse. Esa es la trampa final del dinero. No solo comprar tu trabajo, sino comprar tu tiempo vital, tu respiración, tu sueño, tu silencio. Y cuando el tiempo se convierte en deuda, la vida misma deja de pertenecerte. La verdad más sorprendente sobre el dinero no está en su poder de compra, sino en su poder de absorción. El dinero no solo se apropió de la economía, sino del pulso mismo de la existencia humana. Cada día que pasa sin que lo notemos, entregamos una porción de nuestra eternidad a un sistema que no sabe lo que es vivir, solo sabe lo que es contabilizar. Y mientras el hombre siga creyendo que el tiempo es dinero, seguirá siendo esclavo de una ilusión que lo consume segundo a segundo, hasta que el último tic-tac no sea del reloj, sino del alma agotada de una humanidad que ya no sabe cómo detenerse. El ser humano siempre ha construido dioses en su intento por comprender aquello que lo supera, pero jamás en la historia había existido un dios tan silencioso, omnipresente y obedecido, como el que hoy domina al mundo. El dinero convertido en fe digital. Ya no hablamos de una moneda física, ni de un billete tangible, sino de algo más profundo, más total, una religión sin nombre, donde el nuevo Dios no se adora con rezos, sino con datos, no se honra con incienso, sino con transacciones, no promete salvación eterna, sino acceso temporal a un sistema que nos otorga identidad y nos permite existir, mientras sigamos creyendo en él. Este nuevo Dios tiene un nombre secreto: confianza, una palabra aparentemente espiritual, pero que en realidad se ha convertido en el código nuclear del sistema financiero global. La confianza ya no es una virtud humana, sino una propiedad digital, que determina si un individuo puede comprar, alquilar, viajar, trabajar, o simplemente participar en la sociedad. En el pasado, la fe se depositaba en lo divino. Hoy, la fe se deposita en los bancos centrales, en los algoritmos que determinan el valor de una moneda, en las instituciones que deciden quién es apto para vivir dentro de la nueva economía. En esta religión, no hay libertad de creencia. Quien deja de creer en el dinero es excomulgado del mundo material. Las antiguas religiones prometían el cielo. Esta promete acceso. En lugar de redención, ofrece puntuación. En lugar de gracia, ofrece crédito. La conexión entre espiritualidad y economía, que alguna vez estuvo oculta, ahora se revela con brutal claridad. El sistema financiero ha sustituido el concepto de Dios por la idea de un algoritmo omnisciente que observa, evalúa y recompensa según la fe depositada en él. Creer ya no es acto de espíritu, sino requisito de supervivencia. Los ciudadanos, sin saberlo, participan diariamente en rituales financieros que estructuran su existencia. Cada vez que aceptan un contrato digital, realizan un pago automático, hacen clic en aceptar términos y condiciones. Están adorando al nuevo Dios sin rostro. No se trata de un Dios que habla, sino de un Dios que sanciona. Si te comportas según las reglas del culto, se te concede acceso al crédito, a las oportunidades, a la movilidad. Si te desvías, se te castiga con la invisibilidad económica. No eres encarcelado físicamente, eres eliminado del espacio digital, donde ocurre la vida humana. Esta es la nueva forma de exilio, ser desconectado del templo invisible del dinero. Las antiguas civilizaciones temían el castigo divino. Hoy tememos el bloqueo de nuestra cuenta. Tememos que nuestro puntaje financiero caiga, que nuestra identidad digital sea marcada como riesgosa, impura, peligrosa. Esta religión no necesita milagros,
necesita cumplimiento, no exige sacrificios de animales, exige sacrificios de tiempo, de libertad, de alma, y a cambio, otorga su único sacramento, la ilusión de pertenencia, porque en el mundo financiero digital, no perteneces a una comunidad humana, perteneces a una base de datos. Lo más inquietante es que este Dios digital se está preparando para tener cuerpo. Los bancos centrales se encuentran en la última etapa de creación de la moneda digital programable, un sistema donde cada unidad de dinero llevará dentro de sí un código que decide dónde, cuándo y quién puede usarla. Ya no se tratará de tener dinero, sino de recibir permiso para usarlo. Será el equivalente a una gracia divina moderna. Solo los fieles al sistema tendrán acceso a la vida. Quien se atreva a cuestionar, a resistir o a imaginar un mundo sin este Dios digital, será declarado hereje financiero. Y es ahí donde se revela el secreto final, el que este documental expone con absoluta claridad. El dinero no fue creado para comprar cosas, sino para comprar almas. El control económico no busca garantizar orden, sino construir una nueva religión planetaria, donde el ser humano ya no se arrodilla ante lo invisible, porque lo invisible vive dentro de él, dictando cada decisión, cada emoción, cada fragmento de su tiempo. Todo lo que hemos visto hasta ahora no era el fin, sino el preludio, la colonización de la mente, la conversión del cuerpo en activo financiero, la transformación del tiempo en deuda, la digitalización del alma. Todo conducía a un momento inevitable, un punto de no retorno, el instante en que el dinero deja de ocultarse detrás de bancos, gobiernos o mercados, y se revela como lo que siempre fue, el arquitecto invisible del destino humano. En este capítulo final, el velo cae, el sistema ya no necesita disfrazarse de economía o tecnología, se presenta desnudo, en su forma pura, un mecanismo diseñado para absorber la vida, transformar el espíritu humano en un recurso transaccional, y decidir quién existe, y quién deja de existir. La última fase ya comenzó. No es una predicción, es una realidad que se expande silenciosa por el mundo, bajo el nombre de moneda digital del Banco Central, identidad digital única, crédito social, IA financiera. Estas no son innovaciones, son los sellos finales de la esclavitud, más sofisticada jamás construida. Con la introducción del dinero programable, cada transacción podrá ser aprobada o rechazada, según tu conducta, tus ideas, tus emociones, tu obediencia. El dinero ya no será depósito de valor, sino instrumento de disciplina, un código que decide qué puedes comer, a dónde puedes viajar, qué puedes decir, e incluso qué puedes pensar, porque el dinero ya no será algo que posees, será la inteligencia que te posee a ti. Y aquí se revela la verdad más perturbadora. El dinero nunca estuvo destinado a servir al ser humano. El ser humano fue diseñado para servir al dinero. Cuando aceptamos trabajar por él, lo alimentamos. Cuando consumimos para escapar del vacío, lo fortalecemos. Cuando tememos perderlo, le entregamos nuestra voluntad. No es un objeto, es una entidad psíquica, que vive dentro del tejido de la sociedad, y que se alimenta de la energía emocional humana, ansiedad, deseo, culpa, esperanza, ambición. En esta fase final, el sistema ya no necesita persuadirnos, nos tiene programados, ya no necesita prometer libertad, nos ha convencido de que sin él no hay vida. El colapso que se avecina no será el colapso del dinero, será el colapso de la ilusión. Millones descubrirán que dedicaron su existencia a acumular símbolos que nunca les pertenecieron, que hipotecaron sus sueños por números que pueden desaparecer con una tecla, que cambiaron el silencio del alma por la histeria del rendimiento, y cuando ese momento llegue, muchos no sabrán qué hacer, porque habrán perdido la capacidad de imaginar un mundo donde la vida no esté sometida al dinero. Esa será la verdadera caída de la humanidad, no la ruina financiera, sino la ruina espiritual de quienes entregaron su ser a cambio de pertenecer a un sistema que nunca los reconoció como humanos, sino como unidades de energía explotable. Y sin embargo, hay algo que el dinero no ha podido poseer completamente, algo que ha intentado comprar, anestesiar, distraer, violentar, pero que nunca ha logrado dominar. Ese algo es la conciencia, la última chispa de verdad, que aún vive en cada ser humano, esperando despertar, porque aunque el sistema nos entrenó para creer que la libertad está en el dinero, la verdad final es esta: el dinero no controla al mundo, controla a quienes creen que no pueden vivir sin él. El veredicto final del dinero no es su poder, sino nuestra sumisión. El día que dejemos de buscar en el dinero nuestra identidad, nuestro valor y nuestro propósito,
Ese día el sistema colapsará desde dentro, no porque lo hayamos destruido, sino porque habremos retirado lo único que lo sostiene, nuestra fe. Este no es el final de la historia, es el final de la ilusión. Y ahora, frente al último espejo, solo queda una pregunta. ¿Seguirás sirviendo al dinero? ¿O dejarás que el dinero deje de servir al poder que controla tu alma?